Perfecto. Bueno, como ya les decía, yo me llamo Carolina Rojas y soy psicóloga en el Colegio Tantauco. Y la charla de hoy se titula ¿Cómo acompañar a nuestros niños y niñas en la gestión de emociones? ¿Ya? Y está dirigida a nuestros apoderados de prekinder y segundo básico, como especialmente. Los objetivos de la jornada de hoy son facilitar un espacio de reflexión sobre la propia parentalidad, orientar la labor de crianza desde una mirada de buen trato hacia la infancia y, por último, identificar herramientas y estrategias que faciliten la gestión de emociones en nuestros niños y niñas. Para dar un poquito de contexto, ser madre, padre o cuidador tiene que ver con la puesta en práctica de nuestras competencias parentales, que son el saber hacer o las capacidades prácticas que tienen los papás, mamás y cuidadores para cuidar, proteger y educar a sus hijos y a los niños y niñas en general, asegurando un desarrollo suficientemente sano. ¿Ya? Las competencias parentales forman parte de lo que llamamos parentalidad social, que se diferencia de la parentalidad biológica, perdón, en que esta última es la mera capacidad de procrear o dar vida a una cría, mientras que las competencias, la parentalidad social, perdón, tiene que ver con la crianza en sí. ¿Ya? Y en este contexto de las competencias parentales encontramos o distinguimos cuatro. Las competencias parentales formativas, que están dirigidas a favorecer el desarrollo, aprendizaje y socialización de niños y niñas. Las competencias parentales protectoras, que están dirigidas a cuidar y proteger adecuadamente a los niños y niñas, resguardando sus necesidades de desarrollo humano, garantizando sus derechos y favoreciendo su integridad física, emocional y sexual. Las competencias parentales vinculares, que están dirigidas a promover un estilo de apego seguro y un adecuado desarrollo socioemocional en niños y niñas. Y por último, las competencias parentales reflexivas, que son las que nos permiten reflexionar y pensar sobre nuestra propia parentalidad, evaluando entonces de esa forma el curso del desarrollo del niño con la finalidad de retroalimentar las otras áreas. Entonces, en realidad, el ejercicio que estamos haciendo hoy de estar en esta charla tiene mucho que ver con estas competencias parentales reflexivas, o sea, con pensar nuestro hacer, y en esa medida van retroalimentando todas las otras áreas, porque si se fijan, los objetivos que persiguen estas competencias están súper alineadas con lo que vamos a revisar hoy. Entonces, bueno, ¿por qué preocuparnos del desarrollo emocional, ¿cierto? La educación emocional en el proceso formativo de niñas y niñas. Y bueno, esto tiene que ver con que las relaciones interpersonales son el eje central del desarrollo infantil, ya que los niños y niñas aprenden de los adultos habilidades emocionales, sociales, cognitivas y se adaptan al entorno desde ahí, ¿ya? Y entonces en ese sentido es importante enseñar a los niños a enfrentarse de forma ética y eficaz a los conflictos que sin duda van a estar presentes a lo largo de toda la vida, pero lo que queremos no es que los conflictos no ocurran, sino que cuando ocurran puedan resolverlos de la mejor manera, ¿ya? De la manera más sana posible, sin que esto implique como un sufrimiento mayor para ellos, ¿ya? Entonces, en el fondo, por eso estamos aquí hoy día, para poder ayudar a la gestión emocional. Y bueno, vamos a comenzar hablando de emociones. Entonces, primero nos haríamos la pregunta, ¿qué son las emociones, cierto? Bueno, la palabra emoción viene del latín emotio, que significa movimiento o impulso, ya esa es la raíz de la palabra. Y en ese sentido, las emociones son estados afectivos o reacciones subjetivas al entorno que nos mueven por dentro, ¿ya? De ahí la raíz de la palabra. Y estas reacciones cumplen una función adaptativa y tienen un origen fisiológico que se manifiesta tanto a nivel físico como a nivel psicológico. Y entonces si pensamos a nivel físico, se manifiesta, por ejemplo, en la secreción de algunas hormonas, ¿ya? O en sensaciones que sentimos en nuestro cuerpo, y si pensamos en el nivel psicológico, se manifiesta en la forma de pensamientos o actitudes, ¿ya? La expresión de las emociones es variable y a veces aparecen de forma súbita, ya así como de la nada, y con diferente intensidad dependiendo de la persona o dependiendo de la situación. Es importante mencionar, eso sí, que como les decía, las emociones son súbitas y tal vez son como más intensas, pero son menos perdurables en el tiempo que los sentimientos, pues. ¿Ya? Y cuando hablamos de emociones, vamos a distinguir algunas emociones básicas. Acá tenemos 6, que son el asco, el miedo, el enojo, la ira, la felicidad, la sorpresa o la tristeza, que son un grupo de emociones que son entendibles como de manera universal por todos los seres humanos, ya independiente de la cultura o de la sociedad. Y tienen una configuración específica en nuestro rostro,
que hace que, como les decía, sean interpretables en cualquier parte del mundo. Entonces, por ejemplo, si yo estoy feliz y sonrío de manera genuina, esa sonrisa va a ser interpretable por cualquier persona, en cualquier lugar, como felicidad, ¿ya? Siempre y cuando sea genuina, como les decía. De hecho, cuando las emociones son genuinas, se activan músculos que, por ejemplo, en una sonrisa fingida no se activan, ¿ya? Las emociones básicas evolutivamente tienen un sentido y es que las necesitamos para sociabilizar. Y por eso es que, como les decía, son reconocibles universalmente, ¿ya? Y bueno, dependiendo de cómo estén configuradas en nosotros, van a ser más o menos funcionales, ¿ya? Por ejemplo, el miedo, si es excesivo, nos puede llevar a la ansiedad, pero si está en niveles como sanos, digamos, no habría ninguna dificultad. Luego, vamos a hablar de las emociones secundarias, que son culturales o sociales, y acá tenemos, por ejemplo, la culpa, la vergüenza, el amor, el rechazo, la frustración, y acá, a diferencia de las anteriores, cada persona las expresa de una manera distinta según el país, la sociedad o la cultura donde se encuentra inserto. Ya, entonces la vergüenza es distinta si la pensamos en Oriente, ¿cierto?, que si la pensamos en Latinoamérica. O la culpa, por ejemplo, no está presente en todas las culturas y la verdad es que está súper arraigada en los países judeocristianos. Y de hecho, si pensamos en el amor, que aparece también ahí como una emoción secundaria, no en todas las culturas existe como en su forma romántica. De hecho, en algunas tribus se ve más bien no como un amor de pareja, sino como un amor así como más comunitario. ¿Ya? Luego, encontramos aquí con las emociones positivas o negativas, ¿cierto? Y la verdad es que como primera cosa me gustaría contarles que no hay algo así como emociones buenas o malas, y en ese sentido positivas o negativas, sino que esta carga tiene que ver más con una valencia asociada a lo que nos causan, ¿ya? Entonces, puede ser que las emociones sean positivas en la medida en que son placenteras para nosotros, o negativas en la medida en que nos causan displacer o rechazo, pero como les decía, no es que sean buenas o malas, que todas tienen una función adaptativa, todas cumplen una función con nosotros, ¿ya? Que como les decía antes, tiene que ver con la sociabilización. Entonces, por ejemplo, nos encontramos aquí en las emociones negativas con la tristeza. Y uno podría decir, bueno, sí, ¿quién quiere estar triste? ¿Verdad? Pero pasa algo súper curioso, porque de hecho cuando estamos tristes es un periodo donde los demás nos cuidan. Y entonces en ese sentido diríamos, como, ¿es realmente negativo sentirnos tristes? No, pues no es negativo. Ya solamente que tiene esta valencia negativa en la medida en que causa displacer. Pero como les decía, cuando estamos tristes las personas se acercan a nosotros, nos cuidan, y también cuando estamos tristes a veces tenemos como ese tiempo para pensar en cómo van las cosas, ¿cierto? En lo que nos está pasando, y usualmente cuando estamos tristes y nos detenemos a pensar, después sacamos como resultado algo súper positivo y sacamos como aprendizajes para nuestra vida. Y así seguimos. O por ejemplo la alegría está dentro de las emociones positivas, ¿cierto? Y uno podría decir, bueno, sí, pero ¿quién no quiere estar alegre? Obvio, todos queremos estar alegres, pero por ejemplo si fuese como demasiado y se sale de control, podríamos llegar a un estado maníaco, y ahí nuevamente, aunque esté dentro de las emociones positivas, no es bueno tampoco, ¿ya? Así es que, como les decía, todas las emociones cumplen una función. Y les propongo que no las veamos como buenas o malas, sino como que todas nos sirven, todas nos ayudan. El miedo nos sirve, el asco nos sirve, ¿cierto? Así, para que no tengamos como esa carga desde ya, porque es bueno que le transmitamos a los niños que está bien sentir todo tipo de emociones, ya no rechazarlas. Yo diría que la única emoción que tal vez puede ser que no preste como mucha, que no nos sirve mucho, sea como la culpa de repente, ¿cierto? Porque a veces como que nos paraliza. Y bueno, cuando hablamos de gestión emocional, nos vamos a encontrar con estos 4 pasos, ¿ya? Primero, está la exposición o conocimiento de la emoción. ¿A qué me refiero con esto? La exposición tiene que ver cuando experimentamos, ¿cierto?, una emoción, y desde chiquititos, por ejemplo, experimentamos miedo, experimentamos tristeza, y de esa forma accedemos a esa emoción. Pero hay otras emociones, como el amor romántico, por ejemplo, que no experimentamos de chiquititos, sino que nos llegan como a través del conocimiento, mirando a nuestros papás, mirando tal vez una película. Entonces esas son 2 vías por las que entramos en contacto con las emociones para luego poder identificarlas.
Entonces, una vez que ya nos expusimos o conocimos emociones, somos capaces de identificar que cuando estoy en esta situación, por ejemplo, y me siento así, lo que yo estoy sintiendo en realidad es susto. O cuando esa persona tiene esa cara, parece que es de felicidad. ¿Ya? Somos capaces de nombrar las emociones, de identificarlas. ¿Cuál emoción es cuál? Y una vez que tenemos eso asegurado, vamos ya en camino a aceptarla. ¿Ya? Y aceptar una emoción no tiene solamente que ver con decir como, ah, ya, estoy enojado. No, es mucho más complejo. O sea, ojalá fuese tan fácil como eso, ¿ya? La emoción, la aceptación, perdón, no es solamente nombrar, no es solamente decir tengo miedo o estoy enojado, ¿ya? Es un proceso arduo. Y el punto aquí es que es difícil sobre todo aceptar las emociones que tienen valencia negativa, ¿cierto? A veces es difícil aceptar un duelo, es difícil aceptar un desamor. Entonces, eh, requiere tiempo, ¿ya? Pero en la medida en que nosotros aceptamos lo que nos pasa, en que nos abrimos a vivir esa emoción, es que después podemos controlarla, ¿ya? Entonces, una vez que yo acepto que estoy enojado, tal vez voy a ser capaz de decir como, ya, estoy muy enojado ahora, entonces mejor no conversemos en este momento, conversemos después. Y en esa medida yo puedo controlar la emoción que estoy sintiendo, pero tal vez si soy una persona que le cuesta aceptar lo que siente, que le cuesta aceptar que tiene, que está enojado, quizá me lo voy a guardar, porque no lo acepto ni siquiera, como que quiero saber que está ahí, quizás después va a salir de la manera más estrepitosa. Ya así que como les decía, en la gestión emocional, primero nos exponemos o conocemos las emociones, luego podemos identificarlas, luego las aceptamos, que ese es como un trabajo eh, que demora, no llega así como así, o sea, a veces nos cuesta aceptar, sobre todo cuando son emociones de valencia negativa, y una vez las aceptamos, las podemos controlar y las podemos expresar de mejor manera. Pero para que la gestión emocional tenga lugar, es clave crear un entorno seguro donde se puedan expresar las emociones sin penalización. Y aquí es cuando cobra sentido esto que les decía, como de no cerrarnos a que hay emociones buenas y malas, ¿cierto? Porque si yo parto de esa base, entonces como que ya me estoy limitando. Entonces simplemente crear un entorno donde todas las emociones sean bienvenidas y donde yo no le diga a la persona como, pucha, está, no sé, al niño como, ah, ya estás triste, entonces como estás triste no vas a poder hacer esto. No, ya, sino como acoger. Y bueno, cuando hablamos de gestión emocional, hablamos de inteligencia emocional. Me imagino que lo han escuchado ya un montón de veces, porque esto es como bien, como que siempre uno está viendo artículos de inteligencia emocional, ¿cierto? Lo escucha por ahí. Y la inteligencia emocional tiene que ver con 4 pilares fundamentales, ¿ya? Y yo los ordené aquí en una tablita. Y entonces, miren, cuando el sentimiento está en ti, tiene que ver con la autoconciencia, ya que es la habilidad para reconocer emociones en nosotros mismos. ¿Ya? Luego, cuando el sentimiento está en los demás, encontramos la empatía, que es la habilidad de conectar con las emociones y sentimientos de los demás, ¿cierto? Cuando yo puedo leer al otro y ver qué está sintiendo el otro y en esa medida como que me adapto, ¿cierto? Luego, cuando la acción está en ti, hablamos del autocontrol, que es la capacidad para controlar nuestros impulsos y retrasar una recompensa inmediata. ¿Ya? Ahora, en niños y adolescentes, esto de retrasar la recompensa inmediata es como difícil, ¿cierto? Porque todavía no está tan desarrollada la corteza prefrontal, que es la que nos permite como retrasar la recompensa inmediata, y por lo mismo, cuando hablemos con niños o con adolescentes, como que quizás decirle, ya, mira, si haces esto, en un mes más va a pasar esto otro, como que no nos sirve tanto. Ya, quizá para nosotros no es tanto tiempo, para ellos, pero para ellos sí. Entonces, para que lo tengan presente. Ya retrasar con la recompensa inmediata, esa capacidad va aumentando conforme vamos creciendo. ¿Ya? Y luego, cuando lo que hacemos es en relación a los demás, nos encontramos con las habilidades sociales, ¿ya? Que tienen que ver con estas habilidades que nos ayudan a interactuar con los demás. Aquí encontramos la capacidad de relacionarnos satisfactoriamente, gestionar conflictos, comunicarnos claramente e influir con los demás. Se podrían, bueno, y hay muchísimas habilidades sociales, pero por ejemplo, podemos hablar de comunicación asertiva, ¿ya? Que tiene que ver con comunicar lo que me pasa de una manera clara, y
a ver, ¿cómo plantearlo? Como de una manera agradable, por ejemplo. Si es que, no sé, le quiero decir a la otra persona que me molestó que llegue tarde, no le digo, ahorita que llegaste, o ya, menos mal llegaste, no sé. No, sino que le digo como, oye, ¿sabes qué? Mira, yo llegué súper antes, ¿te parece si para la próxima, no sé, llegas a la hora que nos pusimos de acuerdo porque bla, bla, bla? Ya, entonces decir las cosas como de manera asertiva pasa por ahí, ¿ya? Por encontrar maneras como adecuadas de decir las cosas. Y bueno, esto la verdad es que todas estas cosas son, y mientras vamos bajando se van complejizando, o sea, no son tan fáciles de alcanzar. Y algo súper interesante de la inteligencia emocional, que no es que uno la tenga o no la tenga, o uno nazca con 50 puntos de inteligencia emocional y se quede ahí, no. La inteligencia emocional se desarrolla, ¿ya? Y nunca es tarde para desarrollarla. Así es que siempre podemos desarrollar esta habilidad para reconocer emociones en nosotros mismos, la empatía, el autocontrol y las habilidades sociales. ¿Ya? Si es que, no sé, ocurre que no está tan desarrollada, siempre podemos hacer algo para ir desarrollando. ¿Ya? Y tal vez en la medida en que trabajemos con nuestros niños el tema de las emociones, también vamos a ir trabajando nosotros. ¿Ya? Así es que eso, se puede desarrollar. Ahora, ¿qué esperar en nuestros niños y niñas de acuerdo a la etapa del desarrollo en la que están? ¿Ya? Entre los 4 y los 6 años, gracias a que ya han adquirido el lenguaje, ¿cierto? Gracias al desarrollo del lenguaje, adquieren también la capacidad de comprender la realidad, comunicar experiencias y expresar sentimientos. Entonces, de esa forma, de a poquito comienzan a tener conciencia emocional, vale decir, saben lo que sienten y por qué lo sienten. Y eso es clave en la gestión de emociones, como ya hemos visto. Me gustaría detenerme brevemente aquí porque es súper importante el desarrollo del lenguaje y por lo mismo lo quiero instar a que si es que sus niños o niñas de repente tienen alguna dificultad en esa área, por ejemplo, no sé, necesitan trabajar con un fonoaudiólogo, por favor no lo retrasen, por favor háganlo, porque como ven aquí es clave. ¿Ya? Es clave que les demos como estas herramientas, estas llavecitas para poder comprender la realidad y para poder interactuar con el mundo social, ¿ya? Entonces, comunicar su experiencia, expresar sus sentimientos, ¿ya? Entonces, eso, como una cosita a la que me quería detener. Y luego, de los 6 a los 9 años, las relaciones con sus pares van cobrando un nuevo sentido, ya aparece como la amistad, ya como que se instala la amistad porque antes los niños ya están como en el núcleo familiar, ¿cierto? Y están como en un egocentrismo, y de a poquito, que va primando los primeros años, desde que son bebés, ¿cierto? Pero de a poco eso va desapareciendo. Entonces, como les decía, va apareciendo la amistad y aparejado de eso va creciendo la intensidad y la complejidad de sus emociones. Ya en la medida que se van relacionando con los otros y se van relacionando con pares que son significativos para ellos. Entonces aparece esto como por ejemplo de que, no sé, aparecen los sentimientos de rechazo, aparecen también los enojos más razonados, o sea, identificando una causalidad, y con esto también aparece esta palabra como de la injusticia. Entonces, por ejemplo, ocurre que a un amiguito, que su compañero lo dejan jugar Minecraft y a él no, y entonces eso es injusto, y eso lo enoja. Ya van teniendo esa capacidad de expresarse como a ese nivel. Y bueno, ¿qué herramientas podemos usar para la gestión emocional y para acompañar en la gestión emocional a nuestros niños? Yo creo que de todas maneras el juego, ¿ya? Y sobre el juego, algunos datitos que me gustaría, como datos curiosos, que sepan, es que solo está presente en organismos altamente desarrollados, ¿ya? Como por ejemplo algunos mamíferos, algunos reptiles y algunos pájaros, y en general se da más en animales domésticos que en animales salvajes. ¿Ya? Normalmente es propio de las primeras etapas del desarrollo, pero en humanos, en delfines y en algunos otros animalitos, como que se mantiene a lo largo de todo el ciclo vital, en todo el ciclo evolutivo. ¿Ya? Y entonces, bueno, el juego por algo existe, porque igual que las emociones, si no lo necesitáramos, no existiría. Entonces, por algo. Hay un motivo por el que el juego está presente en nosotros y en algunos otros mamíferos, ¿cierto? En algunos pajaritos. Entonces, bueno, la importancia del juego es que es un espacio, y por qué nos sirve para trabajar la gestión emocional y otros contenidos, nos sirve para aprender también, es porque es un espacio libre de errores donde no se penaliza. Y libre de errores no me refiero a que no nos equivoquemos,
¿ya? Sino que la equivocación es parte de la dinámica del juego y nos permite mejorar. Incluso equivocarse en un juego es como deseado. O sea, deseado no porque la gente se quiere equivocar a propósito, sino que porque es parte de, o sea, ¿quién no se ha equivocado cuando está jugando algo, cierto? Es como parte de la dinámica del juego equivocarse. Como les decía, nos permite mejorar y en esa medida sirve como entrenamiento. Entrenamiento para continuar jugando y en este caso sirve como entrenamiento para la vida real, ¿cierto? Entonces aquí en el juego, si nos equivocamos, no pasa nada terrible. Y por lo mismo tenemos un espacio como para explorar que es mucho más seguro. ¿Ya? El juego es una herramienta de aprendizaje y a la vez una herramienta de motivación, por lo que como que se fija mucho más en nosotros. Todo lo que aprendemos en este contexto de juego como que es muy significativo porque a la vez que estamos aprendiendo algo nos estamos divirtiendo, lo estamos pasando bien, se estamos viendo algo, hay emociones de por medio. Entonces, por eso es que es significativo y se fija. ¿Ya? También el juego es una herramienta sociabilizadora. Primero en el núcleo familiar, ¿cierto? Con los papás, con los cuidadores, hermanos, y luego se va ampliando, ¿cierto? Con la familia más, con la familia extensa, con los amigos, con los compañeros, etc. Nos ayuda a sociabilizar. Y también el juego nos ayuda mucho a aprender de la cultura y de esa forma nos vamos apropiando de la cultura. Entonces, si nos pusiéramos como a investigar del juego, nos encontraríamos como que hay juegos súper típicos de ciertas, eh, no sé, de ciertas regiones, etcétera, como que realmente hay mucha cultura impregnada en el juego. Sí, como les digo, nos ayuda a aprender de la cultura. Y por todas estas razones, justamente, es que nos ayuda en la gestión emocional. ¿Ya? Entonces, el juego nos va a entregar un espacio seguro para que los niños puedan ir descubriendo sus emociones, puedan aprender a reconocer emociones. Y entonces, por ejemplo, acá yo puse algunos ejemplos de juegos que podríamos hacer, pero igual después les voy a enviar algunos jueguitos que les pueden servir. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá nos encontramos una ruleta de emociones y nosotros podríamos fabricar una en la casa y podríamos poner distintas emociones, ya sea por el nombre, podríamos poner los nombres de las emociones y hacerlas girar y pedirle al niño que, por ejemplo, actúe las emociones y yo también las actúo, o podríamos poner una ruleta con nombres de emociones y también caras, entonces cuando salga una cara le puedo pedir que la imite o le puedo pedir que me diga qué piensa él que está sintiendo la persona de esa foto, ¿cierto? Y acá tenemos también, por ejemplo, estas cartitas que podemos comprarlas, pero también podemos fabricarlas, donde le puedo pedir, por ejemplo, que arme una historia con esa persona de lo que le pasó, qué cree él que le pasó, que está así, que tiene esa cara, eh, que adivine qué emoción es. También podemos usar el juego de rol, ¿cierto? Que nos ayuda mucho como a reforzar la empatía. Y de hecho, los niños tienen como este juego simbólico donde actúan, por ejemplo, que ellos son el papá o que son la profesora. No sé si los han observado, pero como les digo, los juegos son súper potentes y están impregnados de todo esto, así que se los recomiendo mucho para poder ensayar el tema como de la gestión de emociones. Entonces yo le digo, mira, ¿qué pasaría si, ya, hagamos un juego? Y actuamos, ¿cierto? Entonces yo le digo, ya, tú eres un niño y le quitaron un juguete, ¿qué crees que haría? ¿Ya? O también lo podemos hacer a través de los cuentos, por ejemplo, yo les voy a mandar uno de los tres chanchitos, se les pueden preguntar, ya, ¿qué crees que sintió el chanchito? ¿Qué crees que sintió el lobo? ¿Cierto? ¿Qué crees que sintió este otro chanchito? ¿Qué habrá estado pensando? Ya, todas esas cosas, todos esos ejercicios nos ayudan a mejorar, o sea, como a trabajar la gestión de emociones, porque como les decía, la gestión tiene que ver con conocer emociones, eh, con vernos expuestos a las emociones, para después poder identificar las emociones y posteriormente aceptar las emociones y de esa manera controlarlas. ¿Ya? Entonces esto nos va a servir como un ensayo de la vida real. Y aquí, por ejemplo, pueden ver el monstruo de colores, ya que es un cuento que pueden encontrar en YouTube, que está ahí narrado y habla sobre las emociones. Y aquí, por ejemplo, está la tristeza, la calma, la alegría, el enojo y el miedo. ¿Ya? Y ahí están las caritas. Otra cosa importante que les quería mencionar, bueno, que me gustaría que revisemos es esta lámina que encontré sobre gestión de emociones y estrés en niños y niñas en el confinamiento. Entonces acá salen algunos pasos que nos podrían servir y que yo creo que de alguna manera resumen lo que hemos estado conversando. Y bueno, y nombran esto que es súper importante, que es que somos modelo de los niños, ¿ya?
Entonces, por lo mismo, como nosotros somos modelo para los niños, es súper importante que nosotros como adultos podamos identificar nuestras emociones y expresarlas en calma, de forma asertiva, empática, porque eso va a determinar nuestro actuar con ellos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, es súper importante que seamos consecuentes entre lo que le estamos diciendo que aprenda y nuestra forma de actuar, porque probablemente va a aprender primero por imitación, por lo que yo le estoy diciendo, entonces que esas dos cosas vayan en relación, ¿cierto? Que se refuercen. También dice aquí número 2, observar. El juego es una buena herramienta acerca de su estado de ánimo, o sea, de su estado emocional. Entonces, como les decía, es bueno que puedan observar cuáles son las dinámicas de juego que tienen los niños, porque a partir de ahí yo puedo ir como sacando algunas pistas sobre cómo se siente. Ya, tal vez siempre juega lo mismo cuando está triste, entonces como que él mismo no dice que está triste, pero los monitos con los que está jugando sí. Entonces ahí lo pueden observar, pero también pueden interactuar con el niño en el juego. ¿Ya? Y como les decía, también usar el juego exclusivamente para el tema de la gestión emocional. Luego, las películas, cuentos, fábulas nos permiten ver ejemplos de identificación y expresión de emociones, que era un poquito lo que les decía, ¿cierto? Podemos ver una película juntos, un cuento, e ir como reflexionando en torno a eso para hablar de emociones, para que ellos puedan identificarlas y puedan también identificar como formas adecuadas de expresarlas, ¿ya? 4. Animarles durante el día a expresar sus emociones a través de frases como estoy contento por o estoy enojado por, ¿ya? Y que ellos completen la oración. Y esa otra cosa bien importante, a veces los niños no tienen las palabras o no encuentran las palabras más adecuadas para expresar lo que sienten y ahí ustedes les pueden entregar palabras, ¿ya? Les pueden ayudar en eso, como a expresar lo que a ellos les pasa, porque ustedes mejor que nadie saben lo que les pasa a sus hijos, ¿ya? Entonces, como si ellos no encuentran las palabras, ustedes entréguenselas, ¿ya? Tal vez si ellos todavía no han avanzado a esa parte como de reconocer por qué están enojados, ustedes les pueden ayudar y les pueden decir, oye, parece que está enojado por esto, y al niño le va a hacer sentido porque tal vez, o sea, porque efectivamente está sintiendo eso, solamente que no se había dado cuenta. Luego 5, dibujar, colorear, observar personajes con emociones les dará también ayuda para reconocer y empatizar con los demás. Era un poquito de lo que hablábamos, ¿cierto? Entonces, en los juegos también podemos imprimir cositas, o sea, de verdad que hay todo un mundo. Ya yo les voy a mandar algunas cosas, pero ahí también ustedes pueden como investigar y hay muchísimo. El arte es muy bueno para expresarse, todos lo sabemos. Y por último, generar momentos de calma en el día, visual, corporal y auditiva. Ya, esto también es clave. Que haya momentos quietos, ya, ojalá a la noche, así que puedan estar sin las pantallas, o sea, de todas maneras ayuda como a gestionar las emociones y el estrés. Ya, y por ejemplo, bueno, les digo sin pantallas tal vez en la noche, pero también flexibilizando en el día con que sí puedan tener pantalla, porque yo entiendo que en general no es como lo más deseado, pero tal vez atendiendo a este contexto de pandemia, que sí puedan interactuar a través de la pantalla con sus amigos, pero por periodos de tiempo cortitos, por ejemplo, no tiene nada de malo. ¿Ya? A propósito de lo que les decía, como de no tener pantallas. Pero sí o sí generan momentos de calma, donde ya no haya pantallas, ni ruidos, ni televisión, ni nada de eso. ¿Ya? Y esto es para los adultos, porque como les decía, el cómo nosotros podamos gestionar nuestras emociones y podamos integrar nuestras emociones, sí o sí se va a ver reflejado luego en nuestros niños, ¿cierto? Entonces, aquí como unos tips para poder integrar nuestras emociones. Entonces, por ejemplo, cuando me pasa algo, una situación nueva, ¿ya? Y llegó una emoción a mí, lo que tengo que hacer es como, o estoy sintiendo constantemente una emoción cuando estoy haciendo algo, entonces lo que hago es centrarme en la emoción y permitirme sentirla, ¿ya? Vivir la emoción que llegó a mí. Entonces, por ejemplo, si es tal vez ni siquiera todavía la tengo identificada, ¿cierto? Tal vez la pista la voy a identificar, pero supongamos que me siento como un poco enojada. Ya, centrarme en eso y sentirla. Ya, sin juzgarme a mí misma, solamente sentirla. Y preguntarme, ¿puedo dejar salir, soltar o expresar lo que siento? Pero de manera asertiva, o sea, supongamos, estoy enojada. ¿Puedo expresar mi enojo sin pasar a llevar a nadie? ¿Puedo hacerlo como de manera tranquila? ¿Ya? Porque no basta, ¿cierto?, con expresarlo, sino como de expresarlo de una manera apropiada que no me traiga después como consecuencias negativas, ¿verdad?
Luego, ¿puedo permitir que esa emoción esté aquí? ¿Es aceptable para mí que esa emoción esté aquí? Y la verdad es que uno podría decir como, ya, pero realmente no se pregunta eso, realmente pasa que a veces no aceptamos nuestras emociones, sí, pasa, ¿ya? Pasa mucho, pasa que no aceptamos las emociones, entonces las tenemos ahí como reprimidas. Y si es que la respuesta es que para mí no es aceptable sentir algo, por ejemplo, si para mí no es aceptable sentir enojo, entonces yo probablemente tenga que trabajar en eso, ¿ya? Porque es súper importante que me pueda permitir sentir todas las emociones y en el fondo lo que, lo que queremos no es jamás sentir frustración o jamás sentir enojo o jamás sentir tristeza. Lo que queremos es que cuando tengamos esas emociones podamos gestionarlas de buena manera y expresarlas de buena manera y poder controlarlas y no que las emociones nos controlen a nosotros, ¿ya? Pero lo que sí es deseable es como aceptarlas. Entonces, si es que, por ejemplo, llegué hasta aquí y para mí no es aceptable, probablemente tenga que volver al principio, ¿ya? Esto es como un ciclo sin fin. ¿Ya? Entonces, ya, pero si es aceptable para mí, y ya acepté la emoción, ¿estoy dispuesta a poder expresarla ahora? O sea, perdón, ¿a poder expresarla? Sí. ¿Cuándo? ¿Ahora? No. Ya, entonces ahí tengo que partir de nuevo. Y en el fondo, este ciclo, como integrar nuestras emociones, termina o yo integré una emoción cuando la puedo sentir, la puedo expresar, cuando estoy dispuesta a expresarla ahora, ya no a posponerla. Entonces nos pasa, por ejemplo, a veces con los duelos. Y a veces los duelos son muy dolorosos y no estoy preparada en un momento para sentirlos, y entonces tengo que estar como en este proceso por un tiempo hasta que eventualmente yo me puedo permitir expresar esa pena que estoy sintiendo ahora, ¿ya? Y ya no lo voy a posponer más. Así que eso en cuanto a integrar nuestras emociones. Y por último, eh, quiero compartirles esta frase que la encontré como linda y que tiene relación con lo que hemos estado hablando, que dice que no tengas miedo de tus miedos, no están ahí para asustar, están ahí para hacerte saber que algo vale la pena. Y bueno, ¿por qué la elegí? Porque tiene que ver con esto que decíamos, como de que no hay algo así como emociones buenas y malas, sino que tienen como estas cargas de repente, estas valencias, pero que igual todas cumplen una función. Y yo creo que tal vez el miedo es una emoción que hubo un momento de este año en que muchos tal vez la sentimos como de manera muy intensa. Cierto miedo de todo lo que estaba pasando, miedo como del virus, miedo de la, no sé, tal vez incertidumbre por la que estábamos viviendo, y yo creo que en esa medida pudimos darnos cuenta de cuáles eran las cosas que eran realmente importantes para nosotros, o sea, como eso de lo que teníamos miedo era lo que queríamos proteger en el fondo. Entonces eso, como que no hay que tener miedo de las emociones, ¿ya? Hay que vivir las emociones, sentir las emociones, agradecer las emociones, abrazar las emociones, pero poder aceptarlas y de esa manera controlarlas y gestionarlas de la mejor manera. ¿Ya? Y por último, en caso de dudas, comentarios u otras necesidades de apoyo que tengan, pueden contactarnos a Analía, que es la psicopedagoga, o a mí a nuestros correos institucionales, ya que es nuestro nombre, nuestro apellido, @fundacionamb.cl. Entonces, en mi caso, Carolina Rojas, @fundacionamb.cl, y en el caso de Analía Villarroel, @fundacionamb.cl. ¿Ya? Porque como dice ahí, que juntos somos más fuertes, ¿ya? Así que eso, espero que les haya gustado y les agradezco por haber asistido. ¿Va a dar espacio de preguntas, Carolina? Sí, bueno, les propongo que si podemos comentar algo ahora, pero si tienen alguna duda, igual me la pueden dejar en el tablón o me la pueden enviar por correo y las podemos como responder más en extenso. Como que igual está esa posibilidad. No sé si alguien quiere comentar algo. Ah, voy a dejar de grabar.